Ya, ahí vamos. Arturo, Constanza, Connie, Martina. Rocío Perry, Verónica Pizarro. Hello, buenos días. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? Yo sí. Se nos viene el invierno, wow. Pero no preocuparse que estos días son días para estar calmadito, días para estar relajado, dentro de todo lo que se puede. Hola. Hola. Ay, ya estoy acomodando mi silloncito. Aquí. Ya. Bueno, ¿cómo han estado? Pues, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido? Llevamos... Bien. Bien. Sí, yo estoy igual que los presos, sí, marcando en un calendario, sí. ¿Cuánto tiempo nos queda de encierro para después ser libres? Así como esos videos donde sueltan a las águilas o sueltan a los animalitos de sus jaulas y ¡buah! Todos afuera. No, igual hay que cuidarse. Y estar tranquilito en la casita dentro de todo lo que se pueda. Oye, el Arturo se ha entrado y caído varias veces. Ya. Vamos a ver. Parece que internet nuevamente está muy usado. Bueno, eso es como habitual, pues estamos todos trabajando en esta. Ya. Estuve viendo los trabajos, están todos buenos, tan preciosos, tan lindos. Me gustan sus opiniones, sus comentarios. Pero hay gente que falta. Entonces, todos los que falten, hagan su mejor esfuerzo, eh, hagan una especie de estrujamiento de la voluntad y saquen ahí a relucir toda su capacidad de análisis y de crítica referente a un par de textos, ¿te acuerdan? Insisto, lo que vi está bastante bueno. Eh, como interpretación, porque muchos de ustedes le dieron esa... puede haber diferentes puntos de vista, ¿ya? Diferentes formas de verlo, pero al final siempre llegamos a lo mismo. Eh, situación de privilegio, situación de desmedro, situación de abuso, situación de sufrimiento, ausencia de algo que regule. Yo creo que por ahí tiene que estar el eje de la situación. La necesidad o la necesaria existencia de una especie de tercero que actúe como mediador, como árbitro, como resolución del conflicto. ¿Ya? Don Pablo y Arturo. ¿Ya? Arturo parece que tiene problemas. ¿Ok? Así que desde ese punto de vista, todas las personas que falten, que estén aquí presentes, denle nomás, denle. Marzo necesita una evaluación, hoy es el último día de marzo. Es una evaluación de concepto, o sea, de logrado, no logrado, medianamente logrado, un poquito logrado, casi todo logrado, esas cuestiones. Pero hay que poner un concepto en Diego Ventana. Hay que poner un concepto como evaluación de marzo. ¿Ya? Y esa típica planilla que no sé si el año pasado alguna vez la vieron o se las mostró algún profe jefe de
Y si acepta el Zoom, si, cómo está en el Zoom, si se conecta, cómo se conecta, si se porta bien, hace tonteras en el Zoom, si entrega los trabajos. Esa planilla loca, esa planilla es la de marzo. Pero abril en adelante ya son nota numérica, ya de 1 a 7. Se supone que en abril volvemos presenciales. Por ahí por el 15 se supone, tal vez sea fin de mes. Hay que, no sé, pues, esperar. No hay que ser cuadrado, porque el mundo es redondo, y tú cachas que es redondo porque se puede dar vueltas. Entonces, no es cuadrado. Así que dentro de lo que venga, uno tiene que estar abierto y decir, ah, ya, bueno, ya, entonces pasa esto, me adapto, o pasa esto otro y hago esta otra cosa. Esa es como la... Tú sabías que esa es la definición de inteligencia, ¿cierto? Adaptarse, ¿ya? No, el cuadrado muere, el circular es el que sobrevive. Entonces, en ese sentido, esperar. Pero sí, una cosa concreta es que desde abril en adelante, la unidad uno y todo lo que venga son de evaluación numérica en el primer trimestre, que para nosotros correspondería a abril y mayo, ¿ya? Junio, julio, agosto, con las vacaciones al medio de julio, sería como el segundo trimestre, y después septiembre, octubre, noviembre sería el tercer trimestre, ¿ya? Pero significa entonces que en el caso más cercano, abril y mayo son nuestro primer trimestre y tendría que ahí estar nuestro primer promedio de notas, ¿ok? Para que nos vayamos enchufando con el ritmo de esta cuestión. Ya. Para eso, eh, recordándoles de nuevo a aquellos de los presentes que no lo hayan hecho, que entreguen ese trabajito que era analizar y redención, o analizar en la rueda los dos cuentos de Baldomero Lillo que están en Subsole. Profesor, Analizarlo, no se escuchó. usted le agregó algo más a esa tarea, no me acuerdo qué. Le Ya, agregó algo sobre la cuestión social, pero no me acuerdo exactamente qué era. ya no importa, pero si lo enviaste, está. Da la posibilidad. En todo caso, metete al Classroom en otro momento, yo también lo puedo hacer ahora y revisar, pues revisar. Si aparece, en el caso de ustedes, aparece revisado ahí, o aparece como enviado, ¿ya? Y claro, era un tema con cuestión social, ¿ya? Ahora, yo les había dicho a ustedes que la cuestión social era una cosa necesaria, o un conocimiento previo necesario, porque teníamos que empezar a analizar eh, todo lo que viene después, ya. En el caso del segundo medio, lo que nos corresponde es ver todo lo que ocurre después de cuestión social. Entonces necesitamos como algunos conceptos claros, ¿ya? Algunos conceptos claros, para eso voy a compartir pantallita y nos vamos a ir a esto. Necesitamos, Tomás, ahí va entrando Tomás. Algunos conceptos claros partiendo por el liberalismo, luego tener que ver la crisis de ese liberalismo. A ver, de alguna manera tenemos que explicarnos cómo la filosofía liberal o el pensamiento liberal, político y económico, sobre todo económico, es lo que lleva a la competencia entre naciones y el desarrollo del imperialismo. Ese imperialismo y competencia es lo que después desata lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial deja tantas heridas y crisis pendientes que se desata la Gran Depresión Económica Mundial de 1929, que es lo que podemos llamar la crisis final del liberalismo, y la aparición de modelos alternativos, ¿ya?, al liberalismo, como puede ser el fascismo italiano, el nazismo alemán, el stalinismo, comunismo, los populismos de América Latina, etcétera, etcétera. El keynesianismo también es que se practica en Estados Unidos y después en todas las economías occidentales, incluyendo Chile después con los gobiernos radicales. Así que es toda una evolución de procesos, ¿ya? Pero partamos por esto del liberalismo. Si se fijan bien en la lámina, esto ya data de la Revolución Francesa, la lámina está como haciendo algo esa gente. ¿Qué están haciendo? Es como una fiesta, te fijas, como un carnaval cívico, ciudadano, están las niñas ahí
derecha y los tipos ahí a la izquierda de la lámina con esa cinta tricolor, todo como de uniforme, todo bonito, está plantando un árbol. En la revolución siempre eh, se usó como símbolo, y los tiempos posteriores, y en otras partes del mundo también se usaba como símbolo esto del árbol, para ejemplificar una idea, y por eso les puse el monito ahí arriba, a la izquierda. Eh, la Rocío acaba de entrar de nuevo. Las raíces son tu verdad, es de donde vienes, lo que eres, son tu base, que te forman a ti, que eres el tronco. Pero eh, tu capacidad de crecer es infinita, porque las ramas pueden ir, las ramas del árbol, que es tu propio crecimiento, pueden ir a donde quiera que tú desees que vayan, porque existe la libertad de hacerlo. Y recuerda que un principio básico del liberalismo es la libertad. O sea, qué mejor símbolo de libertad que el árbol, que sale del suelo y crece como quiere, hacia arriba, hacia los lados, con hojas grandes, hojas chicas. Ah, libertad. ¿Cachai? Ahora, esa libertad hay que definirla, y ese liberalismo hay que definirlo bien, porque aquí tenemos dos lados, y esos dos lados son súper importantes, porque si lo quieres ver desde el punto de vista político, ese, ese liberalismo tiene relación, y es como el papá de todos los procesos políticos que van a ir ocurriendo. Ese liberalismo es el que tiene que ver con, eh, que tiene su origen en Inglaterra específicamente, es el que tiene que ver después con el estallido y el comienzo del proceso Revolución Francesa. Antes de eso es lo que había tenido que ver con la Revolución Americana o independencia de Estados Unidos. Es lo que tiene que ver entre 1810 y 1820 con los procesos de independencia en Latinoamérica. Ese liberalismo es el que tiene que ver también con las revoluciones liberales de 1840 hasta 1850, en toda esa década, en Europa, con la destrucción, desaparición de las monarquías absolutas, la aparición de las monarquías parlamentarias, o en algunas partes de las repúblicas en reemplazo de las monarquías. Entonces, y después vienen las revoluciones nacionales y la aparición de los estados nacionales más tardíos, como el caso de la unificación italiana, la unificación alemana, la aparición del imperio alemán. Todo tiene que ver con este liberalismo político. Y luego tienes el liberalismo económico, que tiene que ver con todo el desarrollo de la segunda parte de la revolución industrial, el deseo de la expansión del sistema, la expansión de la economía liberal, el imperialismo, ese esquema de países centro-periferia, todo tiene un punto de partida, que es esta ideología liberal, ¿cachai? Sobre todo con estos dos tipos. Contemporáneos, aunque no tan amigos, pero contemporáneos, viven en la misma Inglaterra, por así decirlo. David Hume. David Hume. Punto de partida del liberalismo político, del pensamiento laico. Se refiere al pensamiento que es no religioso. ¿Por qué lo explico? Porque en general, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, todo siempre se ha achacado o se le ha dado un origen divino. Incluso hablando de la razón o hablando de la inteligencia, en la misma época del Renacimiento y después, te dicen, no, lo más importante del ser humano es su inteligencia y su razón, porque fueron creados por Dios. O sea, siempre está Dios metido de por medio. Eh, y ahí viene una pregunta que es como interesante de hacer. El ser humano, y aquí ojo ustedes, porque así como para darles pistas de las cosas, las ideas, los trabajos que vienen. ¿El ser humano es bueno o es malo? Por naturaleza. Malo. Malo. Bueno y malo, o sea, de todo, no sé. Puede que sí, puede que no. Y en eso, ustedes no se compliquen. Porque los grandes filósofos de la humanidad nunca se pusieron de acuerdo.
Nunca se han puesto de acuerdo. Así que nosotros tenemos el derecho de tener diferentes opiniones, obvio. Eh, porque claro, aquí hay como un juego de cosas. Lo primero que te dicen es que el ser humano de por sí es malo. Ese es el pensamiento de gente muy de Renacimiento, muy como Maquiavelo, en que te dicen que como el ser humano es malo por naturaleza, es egoísta, es agresivo, es ladrón, asesino y corrupto y todo lo demás, entonces el ser humano necesita una autoridad fuerte encima de él que lo controle. Pero, Pero a lo malo ver, es que igual la sí, gente que lo controla es mala también, po. es que ese es el, claro, ese es el cuento. ¿Qué pasa si el que te controla es malo? Pero mira, ¿sabes? Es que desde ese punto de vista, se supone que la gente que cree que el ser humano, te estoy hablando del siglo XVI, XVII, de un pensamiento que tiene su origen ahí, y no lo miren a huevo porque hoy día van a encontrar gente que piensa exactamente igual. Te dice gente más tenebrosa, no como uno, que es gente simple, pura de corazón, ustedes que lo piensan inocentemente y están como conociendo el mundo. No, te hablo de que hay teorías políticas hoy que piensan exactamente igual. Mira, el ser humano es malo por naturaleza. Por lo tanto, necesita leyes y gobernantes que sean duros o que tengan mano dura para controlarlo. ¿Ok? Con eso se justificaban cosas como la monarquía absoluta, el poder absoluto de un rey sobre su pueblo, porque se suponía que el rey era un personaje casi que elegido por Dios para ser el gobernante de ese país. Entonces, eh, si me quedo en el discurso, no puede ser malo, porque Dios quiso que estuviera ahí, en el trono, para que gobernara a esta gente corrupta que es el pueblo. Y por lo tanto, son sistemas que justifican la mano dura para tener controlada la población y así seamos todos felices. Si yo me voy modernamente a esto, le puedo buscar y encontrar, por ejemplo, un parecido al fascismo, un parecido a cualquier otro sistema que sea autoritario, porque en el fondo estoy diciendo la gente es incapaz de funcionar sola. La gente necesita que le estén diciendo qué tiene que hacer. La gente necesita una autoridad fuerte. La gente necesita mano dura para portarse bien, porque la gente en sí misma, la gente es mala. Fíjate, y vas a encontrar, si abres o prendes los radares, te vas a dar cuenta que puedes encontrar todavía ese tipo de pensamiento, ese tipo de discurso. ¿Cachai? No, que tiene que haber mano dura. No, ¿cómo se logra hacer eso si la gente va a hacer puras tonteras? No, que la gente no es capaz de hacer tal cosa. Eh, Aquí si no hay control no pasa nada. Eh, si tú le dices a la gente quédese en su casa, no, todo el mundo sale como quiere, necesita hay un Paco en cada esquina para que vigilen a la gente que se quede en la casa. Mm, mm. Ahí verás tú si tiene razón o no, 100% razón, 50% razón, nada de razón. Ahí veremos. Y sin embargo, eso tú lo enfrentas a la otra corriente de pensamiento que te dice que el ser humano es por naturaleza bueno. Lo que pasa es que el sistema lo corrompe, el sistema lo hace competitivo, el sistema lo hace pelear con el vecino, por ejemplo, por el acceso a un recurso, el acceso al alimento, te hace competir con otro, por ejemplo, para acceder a un trabajo. Un país compite con otro por vender más, tener más, controlar un mineral, controlar una cosa, y eso es lo que lleva a que los países entren en guerra, si no, los países serían todos hermanos, de manera que somos todos buenos, pero el sistema nos corrompe. Esos son sistemas que en general confían más en la persona y tienden a controlarla menos. Es como decirte, oye, la gente está lo suficientemente preparada como para saber qué hacer.
No necesitan un tirano ni un tipo arriba que los esté dirigiendo casi como los hilos del títere, sino que la gente puede hacer las cosas sola, la gente se puede organizar, la gente puede autogestionarse. ¿Ya? Oye, si falta alimento, la gente se organiza sola y organiza una olla común. En una población la gente se organiza y, pucha, pueden poner agua potable, pueden construirse sus casitas, mejorarse sus techos, todo autogestionado, porque la gente es buena, la gente es solidaria, la gente es empática. Eh, Países en donde tú pagas impuestos para que los niños vayan al colegio, aunque tú nunca hayas tenido hijos, no importa. No puedes ser egoísta y decir, si yo no tengo hijos, no tengo por qué pagar impuestos para educación. No importa, los pagas igual porque eres solidario. Entonces ese sistema tiende a confiar más en la voluntad, el deseo y la acción de las personas, que son personas que las juzga como personas que están formadas, con una conducta ética, que saben qué hacer, que saben cómo hacerlo, saben cómo reaccionar, personas preparadas, no sé, pues países escandinavos, donde, oye, si tú ya a los 16 años eres adulto y el Estado te pasa plata para que tú te vayas de la casa a los 16 y te busques una pega porque ya está bueno, ya, pues ya estás grandecito y confiamos en ti. En países en donde no hubo necesidades de ninguna ley de cuarentena, le dijeron a la gente, oye, pucha, ¿sabes qué? Mejor quédate en la casa para evitar esto. Y la gente se quedó en la casa, solito. Dijeron, no vamos a hacer ninguna ley de cuarentena porque eso sería atentar contra las libertades civiles. Le decimos a la gente, colabore. Y la gente colaboró. Entonces, también puedes decir tú 100% de acuerdo, 50% de acuerdo, 0% de acuerdo. Pero tienes las dos ideas, las dos corrientes, ¿ya? De que el ser humano es bueno por naturaleza, que el ser humano es malo por naturaleza. Y en ambas corrientes tienes pensadores, tienes ejemplos de cosas que han funcionado bien o cosas que han funcionado mal. Entonces, por eso te digo, no podemos nosotros definir esta cosa si los intelectuales durante siglos no han podido. Simplemente nos quedamos con la idea de que a veces sí, a veces no. O como dicen por ahí, depende. ¿Ya? Porque nada es absoluto. En este caso, este caballero sí tiene un mérito. David Hume, para volver al caballero en cuestión. Cuando habla del pensamiento laico, te está diciendo que tú, como persona, puedes ser bueno. Y si eres bueno, no tiene nada que ver con Dios. O sea, este caballero lo que hace es sacar el factor religioso de la política, porque siempre estaba metido el factor religioso, de la manera que fuera. O sea, siempre te dicen, no, que el rey es voluntad de Dios que él sea rey, o el rey fue elegido por Dios, o Dios creó este sistema, o Dios quiere que las cosas sean así, somos inteligentes, votamos, somos una república porque tenemos inteligencia, porque Dios nos dio la inteligencia. O sea, en algún Está minuto, como manipulado igual lo de la religión. este Súper. tipo lo que dice exactamente es que hay cosas que tienen que ver con la naturaleza humana, no con la religión. Porque si fuera así, las cosas buenas le pasarían solo a los países cristianos. Y los países cristianos también les pasan cosas malas. Hay países que no son cristianos, que pueden ser musulmanes, que pueden ser budistas, que pueden ser ateos, que pueden ser lo que sea, y por lo tanto tú ves ahí que el factor religioso no tiene ninguna importancia, sino que ahí lo que David Hume plantea es que la inteligencia humana, es parte de un camino evolutivo, no tiene mucho que ver con Dios, ¿ya? A eso se refiere con pensamiento laico. Y por último, Dios existe, pero hay que dejarlo fuera de la historia, no hay que meterlo en el cahuí. La política es un asunto humano, netamente humano, de voluntad humana. Dios, buena onda, pero no cabe aquí. Está para mi conciencia, para mi asunto individual, personal, pero no lo metamos en política porque no. Propone, como dice él, normar las conductas individuales y colectivas, y ahí vamos a un simple hecho, que es la definición de libertad.
todos entendemos, y en esa época también entendían que yo tengo libertad de hacer lo que se me antoje, pero con un solo límite: la libertad de los demás, o la seguridad de los demás, o el bienestar de los demás. Eso se refiere a la convivencia. ¿Ya? Yo soy libre mientras no afecte la convivencia. Es como reducir todo lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 en Francia a una sola frase: tú eres libre mientras no afectes al grupo. Eres libre de hacer lo que quieras mientras no afectes al grupo, a la comunidad. Porque según Hume, la comunidad siempre tiene que sobrevivir a sí misma. Es como parte de un proceso también natural el desarrollo de la empatía y el desarrollo de la solidaridad. Eso, desde los primeros pensadores, desde tipos de esta época, ya tienen claro que hay ciertos elementos de la conducta humana que son naturales en el ser humano, que no son dados, no son entregados, ni regalados, ni prestados, ni nada. Y una de las conductas humanas más naturales es ser solidario, empático, o sea, trabajar por otros, entender a los otros. Desde la época, bueno, hoy día podemos saberlo, incluso podemos comprobarlo. Eh, yo siempre cuento la misma historia. Hace, fue como unos 30 años atrás, más o menos, el proceso este de unos arqueólogos que andan buscando huesitos, fósiles y cosas por el estilo. Y descubren un hueso, un resto fósil de una familia de la época de los hombres de Neandertal. O sea, incluso antes del Homo sapiens estaba el hombre de Neandertal, en Europa. Y descubren un hecho interesante referente a que uno de los cadáveres encontrados presentaba signos de una enfermedad específica que es de deformación de los huesos, ¿ya? De manera que el tipo tenía, mirando el fósil, tenía súper deforme y había la mandíbula y había prácticamente perdido los dientes. Pero se dieron cuenta, analizando esos huesos, el resto de los huesos del cadáver, que era un tipo que había vivido muchos años, en circunstancias de que la enfermedad que ellos detectaron era una enfermedad juvenil. Entonces la pregunta es, ¿cómo un hombre de Neandertal, primitivo, que siempre lo catalogaron casi como igual que en las películas, el hombre de las cavernas, que andan agarrándose a palos y comiendo lombrices y cuestiones, cómo ese ser tan primitivo, con esa enfermedad tan juvenil que lo imposibilitó, que lo invalidó, cómo pudo llegar a viejo? Y así después fueron dándose cuenta de que había muchos ejemplos en que, por ejemplo, alguien también se encontraba huesos de un cadáver, de alguien que había llegado a viejo, y sin embargo, tú podías detectar una fractura, ¿ya? Una fractura cuando ese hueso era joven. Entonces, pero ¿cómo este tipo, si se supone que son salvajes, no, siempre te han dicho que los primitivos a la gente herida la abandonaban y todo lo demás para la sobrevivencia del grupo? Y te dicen, todos estos son ejemplos de que cuando había alguien que necesitaba cuidado, los demás lo cuidaban. Cuando ese caballero, ese hombre de Neandertal, se fracturó la pierna, alguien lo amarró, alguien lo alimentó y lo cuidó hasta que ese hueso se compuso y el tipo pudo volver a caminar. Ese otro cadáver donde el tipo tenía la mandíbula deforme y esa enfermedad de los huesos, si llegó a viejo es porque alguien lo ayudó a comer. Entonces tú, ya en la época de los hombres de Neandertal, entiendes que existe el sentimiento de solidaridad, de compasión, de empatía, de amor. Ojo, y teniendo en cuenta eso, tú dices, ah, entonces el hombre es bueno por naturaleza.
El hombre siempre protege a su grupo, protege a su camada, a sus crías, tanto la madre, la educa, la abriga, la prepara, el hombre también lo protege, lo alimenta. No solamente tu camada, también están los tuyos, los cercanos, los hermanos, los parientes, los tíos. Entiendes tu sentimiento de grupo, amas a un grupo solidario. Eh, el amor lo extiende más allá de tu simple familia sanguínea. Ahora son los tuyos. Claro, ¿dónde está el asunto? El punto de quiebre viene cuando tu grupo, que tú amas, debe competir con otro grupo por el acceso a un recurso. Suponte un manantial donde hay agua. Entonces ahí se te rompe la solidaridad y el amor con el otro grupo. Y entras en conflicto y a lo mejor violencia y competencia con el otro grupo, pero por amor al tuyo. ¿Entiende el juego ese o no? Es muy como de sociólogo esta cuestión, no de antropólogo, pero esa es la idea de la sociedad humana y así es como ellos la entienden en estos años. ¿Ya? Por eso habla él que necesitamos normas, David Hume, normas que nos ayuden a convivir, normas que nos ayuden a no matarnos entre nosotros. El grupo es el importante. El ser humano individualmente desaparece. ¿Ya? El ser humano para existir como sociedad y para existir incluso como especie necesita el grupo, necesita vivir juntitos. ¿Ya? Por eso habla de la convivencia y le pone el apellido democrático. ¿Cachai? O sea, de la participación de todo el mundo en esta convivencia, no de la dirección de uno sobre los demás, sino de la participación de todos en la dirección del grupo. Y Adam Smith facilitó. Él propone 3 ideas. Y esto va a ser más detalle porque es como la base del liberalismo que viene después. Primero, define todo lo que será la doctrina económica desde esa época donde él vive hasta más o menos la mitad del siglo XX, no, principio del siglo XX, hasta la Gran Depresión. Todo el pensamiento económico se basa en lo que él dijo, en lo que él propuso. Primero, las hipótesis que él tira, la mano invisible, dejar pasar, dejar hacer, y lo que llamamos la ley de oferta y demanda, son 3 ideas que él plantea. Partamos por la más fácil y la más simbólica, que es la mano invisible. ¿A quién le suena? ¿Qué es la mano invisible? ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo. Mira, imagina que yo tengo una fábrica de tazones, lindos tazones. Y sabes qué, cada uno de estos tazones lo vendo a 10 lucas. Porque digo que son lindos, que están bien hechos, que son preciosas. 10 lucas cada tazón. Pero después aparece, a ver, a quien tengo debajo en la pantalla, Cassandra, que también vende tazones, pero los vende a 5 lucas. ¿Ya? Tú los miras y son iguales, pero Cassandra los vende a 5 lucas. Y después la Verónica, que es la que sigue en pantalla según el orden que tengo aquí, después la Verónica Pizarro también empieza a vender tazones, y también los vende a 5 lucas. Todo el resto que quiere comprar tazones, ¿a quién le van a comprar? ¿A la Verónica, a la Cassandra o a mí? Que los vende 5 lucas. Si son tazones iguales, van a buscar las 5 lucas. Yo me voy a quedar con todos mis tazones guardados. Entonces, si yo quiero vender, ¿qué debo hacer? Venderlo a 4 lucas. No, mentira, no sé. Bajarle el precio por último a 5 lucas, algo equivalente, ¿cachai? O sea,
Por último, para competir de igual a igual, yo debo bajar mi tazoncito lindo, precioso de café, que no es café. Tengo que bajar el precio a 5 lucas. Pero si te fijaste, aquí pasó algo. Algo, entre comillas, algo misterioso. La competencia, no la que. Hay una cosa aquí que se llama competencia. Si ellas dos, Cassandra y Verónica, lo venden a 5 y yo a 10, yo salgo perdiendo, entonces yo tengo que bajar el precio. Nadie me obligó. No hubo ninguna ley que me hiciera bajar el precio. No hubo ningún acuerdo del gobierno, ningún decreto, nada. Fue una decisión mía basado en el deseo de competir. Eso es la mano invisible. Esa mano ficticia, esa mano imaginaria, por eso habla de la metafísica, ¿cachai? De que esto es algo que no es material, que no es concreto, pero que te lleva a tomar decisiones. Es como si dijéramos, ¿sabes qué? Afuera está nevando, está lloviendo. Parece que no voy a salir a vender trajes de baño. Voy a salir a vender abrigos y paraguas. Sentido lógico. Algo me hace decidir qué hacer, pero decidirlo yo, en base, como decían ustedes, en base a la competencia, en base al interés, en base a muchas cosas. Aquí la cuestión no va a ser ni de suerte, ni de buena voluntad, ni de que soy buena persona. No, todo tiene que ver con mi interés por ganar, por hacer buen negocio. Y eso me hace, por ejemplo, bajar el precio de los tazones para poder competir. Nadie me lo ordenó. Yo lo decidí en base a las circunstancias. Y esas circunstancias que me llevan a tomar decisiones son la mano invisible. ¿Cachai? Y según Adam Smith, esa mano invisible existe siempre. Por lo tanto, nadie tiene que meterse a decirle a alguien cómo tiene que hacer las cosas. El gobierno no tiene que meterse a decirle a un comerciante cómo vender. No tiene que decirle a un fabricante cómo fabricar. El gobierno no tiene que decirle a un vendedor cómo vender. El gobierno no tiene que meterse en nada. La gente sabe cómo hacer las cosas. Por un sentido lógico, por un sentido de competencia, por necesidad, por lo que sea, la gente sabe cómo hacer las cosas. No se metan. El no meterse, el que el gobierno no se meta, es la base de la libertad, según Adam Smith. No puedes considerarte una economía libre si el Estado te está poniendo reglas y límites a cada rato. Entonces no hay libertad. La libertad económica es cuando el Estado no se mete. Ese es su pensamiento. Ahora, uno puede llegar a pensar, qué bacán que el Estado no se meta. Pero ¿sabes cuál es el detalle? ¿Qué ocurre si a ti se te ocurre, por ejemplo, si dentro de los intereses económicos te dices, ya, voy a hacer un buen negocio, entonces voy a vender marihuana. Eh, según Adam Smith, ¿se debe meter el Estado? Aquí hay libertad de empresa. Recuerda que a 1700 y tanto, a 1800, cuando está en boga todo esto, tenemos un comercio mundial de opio, que era la droga del momento, que era absolutamente legal, donde incluso hubo una guerra entre China e Inglaterra por el control mundial del comercio de opio, que la ganó Inglaterra. El mayor país traficante de droga en su momento, droga legal, el opio. Y recuerda también que es una época, 1800, en donde la esclavitud existe, o sea, el comercio con personas. Entonces la libertad económica es bacán, pero tiene su detalle. Por eso yo te dije recién, todas las cosas dependen. Todo depende de cómo lo mires. Pero sigámoslo en 10 minutos más, que ahora se nos va a cortar. Y ahí aprovecho de terminar esta cuestión para empezar con algo más concreto. 10 minutos, aprovechenlos. Mini recreo para... espérate, no se vaya nadie.
No se vaya nadie. Algo súper importante. Oh, que no se corte. Porque después me reclaman de la asistencia. Están todos con su nombre. Listo. Pum. Asistencia. Listo.